¿Te ha pasado alguna vez que tienes un cliente que quiere imponerte su manera de hacer las cosas? Tú no quieres ceder, tú tienes tu sistema, pero al final, pues oye, tienes un factor en el que terminas por sentirte mal y pues al fin y al cabo termina siendo lo que tú sabías que podía pasar y terminas la relación con él pues porque es que no avanzas. Si eres emprendedor digital, si eres autónomo, si vendes servicios, sea lo que sea, puede que esto te esté pasando y te vaya a pasar más de una vez. Hoy voy a hablar de esto, especialmente de cómo personalizar un servicio y si merece la pena tenerlo sistematizado o no. Empezamos. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en lo mismo que nos transmite el mejor concierto de nuestras vidas? Focos y Limones es un podcast de comunicación con arte y para artistas. Soy Cristina Caldés y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre la comunicación y el arte para exprimir al máximo al artista que llevas dentro. Bienvenidos a Focos y Limones, el podcast donde todos somos artistas. Hoy, como te digo, el episodio va sobre algo que puede llegar a generarnos malestar, a hacernos sentir que estamos perdiendo el tiempo, pero que cuando tú detectas tu manera de hacer las cosas y tus sistemas, hay cosas que pueden llegar a disiparse e incluso atraer a un tipo de clientes que nos interesan muchísimo más. Esto lo grabo porque me ha sido inspirado por una conversación que tuve yo con una muy buena amiga que también vende servicios. Y tuvimos esta conversación y las dos llegamos a la misma conclusión, el hecho de sistematizar un producto, un servicio. En este caso voy a hablar, que quede claro, de servicios uno a uno, ¿vale? No infoproductos, no grupal ni nada, no estamos hablando de procesos individuales, donde tú ofreces tu conocimiento o tu servicio o tu formación, lo que sea, ¿vale? Voy a contarte una historia antes de esto, para ponerte en contexto, ¿vale? Porque también tengo un ejemplo de que me ha pasado en mi trayectoria profesional, en el mundo artístico especialmente, pero que esto viene al caso. Hace años, cuando me dedicaba más especialmente al sector artístico, antes de decidir que quería hacer un parón en mi carrera profesional como artista, yo daba clases, ¿vale? He dado clases muchísimos años, he dado clases particulares, he dado clases en escuela, academia, preparando pruebas de acceso a conservatorio, a exámenes. He dado clases a gente de la tercera edad, he dado clases en extraescolares de colegios, he dado muchísimas clases de danza en muchísimos tipos de ámbito distintos, ¿no? Y recuerdo que la última vez que yo di clases particulares, en este caso, porque luego sí que di alguna clase más a nivel grupal, pero la última vez que yo di clases particulares lo hice en la que era mi disciplina artística, ¿no? Mi especialidad, la danza española, en este caso de flamenco, ¿vale? Empecé a dar clases a particulares a una alumna que vino a buscar mis servicios para darle clases solo a ella. Las clases que había grupales no se adecuaban a lo que ella quería, entonces decidió pedirme por mis clases particulares porque quería una atención personalizada, que al final es de lo que trata ese servicio, ¿no? Cuando una persona te está buscando para un servicio uno a uno, pues al final es para que tú le des algo que se adapte a esa persona. Vale, perfecto. Era una alumna que no empezaba de cero, tenía alguna noción, ¿vale? Pero no era profesional, era amateur, pero bueno, tenía sus nociones y quería pues evolucionar y avanzar. Te meto un poquito más en antecedentes. En danza, esto no es como en un negocio digital, ¿vale? En el que tú a un cliente que te entra, hablamos de clientes que te entran, ¿vale? No que tú buscas. En un cliente que te entra, tú le haces una propuesta, lo analices, lo audites y veas si es tu cliente ideal o no, ¿vale? Una persona que te está pidiendo una clase particular de danza, para hacerte una idea, para un fin concreto, te paga por lo que tú le pides y tú testeas en una primera clase para ver el nivel. Pero aquí no entra en una clase particular, evidentemente, él ven a probar la primera clase gratis. No, una persona que ya te está buscando ya quiere que trabajes con ella, ¿no? Entonces, en esa primera clase,
no sé si auditar es la palabra correcta, pero al final sí que estás testeando el nivel, ¿no? Porque tú no conoces a esa persona de nada. Ahí ya te ha contado un poquito lo que quiere, pero antes de la clase, pero en la clase pues tú testeas su nivel, porque al final de lo que te diga lo que es, pues puede haber un mundo. Entre otras cosas, spoiler, eso es de lo que me di cuenta, de lo que ella iba diciendo, que sabía y tal, luego pues te das cuenta en esa prueba de nivel, entre comillas, esa primera clase que ya te están pagando, que pues que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas, haces esa clase, ves el nivel y haces o intentas hacer una conexión entre lo que quiere y lo que tiene que mejorar, la técnica, porque en el baile la técnica es imprescindible, ¿vale? Y para eso va a clase, o sea, tú estás pagando a una persona para que te enseñe a avanzar, a mejorar ciertas habilidades, pues imagino que si vas a una persona en concreto porque quieres que esa persona te guíe, te vas a fiar de su criterio y de lo que es mejor para evolucionar y para mejorar ciertos aspectos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que tú ves, empiezas con esta persona, todo va más o menos bien, también puede pasar en esas primeras clases que te das cuenta que a lo mejor tú estás poniendo un nivel más bajo del que la persona espera, y eso es complicado porque si tú empiezas con un nivel más alto, tú ya ves que la persona tiene unos ciertos límites, entonces puedes ir bajando. Pero cuando una persona tiene unos niveles y tú todavía no lo has detectado, puede ser que estés en un nivel, estés ofreciendo un nivel bajo y luego tengas que subir. Ahí la vara de medir es un poco distinta, pero eso puede pasar y hay que asumirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo con esta chica, ¿vale? Llamada X, y ves que no avanza. Estamos hablando de una clase semanal. ¿Ves que no avanza? Clase tras clase, con muchísimas cancelaciones de por medio, o sea, no estamos hablando de algo regular, estamos hablando de 2 semanas seguidas, sí, y luego de repente un mes de parón. Entonces, ya no es eso, ves que no mejora lo que tú le sugieres que tiene que mejorar para llegar a un fin, porque no es imponer, no es decirle tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así, pero tú le estás sugiriendo, ¿no? Y le estás corrigiendo porque tú estás viendo lo que hay que mejorar, ¿vale? Y como te digo, la parte técnica es fundamental. ¿Qué pasa? Tú ves eso, ves que no avanza, ves que no aplica las correcciones, no recuerda nada de lo que ya le has dicho, tú le ves en un bucle y te ves en un bucle a ti, porque encima, claro, ella quiere llegar a un fin, quiere llegar a un resultado, quiere llegar a X, quiere llegar a hacer lo que hace otra persona con un nivel, oye, ya pues hablamos de internacional, ¿no? Yo quiero bailar así, quiero bailar con esta persona, pero le dices que para eso hay cosas que tienes que saber hacer, tienes que machacarte mucho, pero tú no quieres hacer lo que yo te estoy sugiriendo. No quieres hacer esto, quieres hacer otra cosa. Vamos a ver. Tú no puedes ser Sara Baras, no puedes pretender ser Sara Baras, que si no sabes quién es una de las figuras más importantes del flamenco, ¿vale? No puedes zapatear como zapatea esta mujer si no tienes unas bases técnicas. Para llegar a hacer eso tienes que hacer mucho antes y tienes que limpiar lo que nosotros denominamos como limpiar esos pasos, ¿no? Entenderlos y pues hacer esa técnica al final bien. Entonces, eso, yo le explico que para llegar a ciertos puntos hay cosas técnicas que tienes que saber hacer bien, pero ves que no hay avance, no solo no hay avance, no retiene información, no quiere aplicar y pues te digo, eso se vuelve un bucle insostenible porque, claro, es frustrante para ella porque no está consiguiendo lo que ella quiere llegar y es frustrante para mí porque no hay avance, pero porque me está cohibiendo mi trabajo, en cierto modo. Yo he dejado claro que es que no puedes hacer esto, no te voy a poder hacer esto. Además, estamos hablando de baile. Aquí entra otro factor muchísimo más importante que es el que esta persona se pueda hacer daño físicamente si no hace las cosas de una manera correcta. ¿Vale? Es una responsabilidad para mí que esta persona se puede lesionar si yo le digo, vale, pues venga, haz lo que quieres, vamos a hacer lo que quieres y atente a las consecuencias. No, porque esas consecuencias serán mías, serán para mí. Porque yo puedo estar forzando algo cuando sé que no lo tengo que forzar, que no lo puedo forzar de ninguna manera, porque es que esta persona se puede hacer daño. Entonces, por eso se incide tanto en la danza y en la música, ¿vale?
en el hecho de no, es que la técnica, igual que lo de llegar a improvisar, tú no puedes improvisar si no tienes la técnica antes. Eso de improvisar no es fácil, es lo más complicado del mundo. Y para llegar a improvisar y hacer ciertas piezas, tienes que haber estudiado mucho antes. Pero bueno, esto es otro mundo. Entonces, ya llega el punto en el que ella dice que no está llegando, no llega donde ella quiere, y aquí yo ya le digo, pues no te voy a seguir dando clases, no puedo, porque ya llega el punto en el que impone, es que quiero hacer esto, me voy, pues vete, porque yo no te puedo dar esto. No te puedo dar esto porque yo ya no es que quiera ser fiel, es que eso, no te quiero hacer daño, no puedes pasar a Z si no has pasado por todo el abecedario, y yo me siento frustrada porque no estás avanzando tú, no estás avanzando yo, y estamos perdiendo el tiempo las dos. ¿Qué quiero decir con esto? Tú me dirás, vale, Cristina, ¿qué tiene que ver esto con mi marca personal, conmigo y con mis clientes? Pues si has sabido hacer un poquito la analogía, que sabes que a mí me gusta mucho contar estas historias y explicarte esas analogías para que tú puedas aprender algo, verás que hay más de lo que crees con lo que tú estás haciendo. ¿Qué pasa? Nosotros como emprendedores digitales que vendemos productos, servicio, pero especialmente servicio, tenemos la posibilidad y debemos validar a ese posible cliente para saber si le puedo ayudar o no le puedo ayudar. Es verdad que hay puntos en el que tú crees que validas, pero ¿te puede fallar? ¿Puede salir rana? Por supuesto que sí, ¿vale? Pero aquí vamos a ponernos en el punto de que te está entrando un cliente. No lo estás buscando tú, no hablamos de prospección. Estamos hablando de una persona que viene a buscar lo que tú ofreces y quiere que seas tú el que lo ayudes, ¿vale? Ellos quieren un servicio para llegar al resultado que tú le estás ofreciendo. Tú tienes un sistema para ese servicio. Un sistema que necesitas seguir para llegar a ese objetivo, a esos resultados que esa persona está buscando, pero que para llegar ahí, para llegar a esa Z, tenemos que seguir pasando por todo el abecedario, ¿vale? Y tú se lo estás diciendo al cliente. Tú le dices, vale, ¿quieres llegar a esto? Perfecto. Yo tengo que analizarte, tengo que ver lo que haces, ¿vale? Y este es mi proceso. Yo no te puedo acompañar, yo no te puedo hacer un acompañamiento largo si yo no he visto tu estado actual y qué buscas, qué necesitas y qué ofreces al mundo, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace y yo lo hago mismamente en nuestros servicios. Una persona que viene, quiero que me acompañes, quiero hacer una mentoría contigo de acompañamiento. Vale, bien, perfecto. Pero yo no te puedo hacer según qué servicio si no te he hecho un diagnóstico, una auditoría antes, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, como te digo, esto hago este diagnóstico previo, ¿vale? Y creo un plan de acción. Y le digo a la persona, yo no te puedo hacer este acompañamiento si yo no te he diagnosticado y te he hecho un plan de acción antes. ¿Por qué? Porque mi acompañamiento largo realmente está basado en lo que yo haya determinado que tú necesitas y adaptarme a tus necesidades. Yo tengo un sistema de esta mentoría en el que si la mentoría es de comunicación para que llegues a diferenciarte, a comunicar bien en redes sociales, a crear una marca personal sólida, diferente, con una propuesta de valor única, tú ya sabrás, porque me has venido a buscar a mí, pero yo te digo que para llegar a esto tienes que trabajar un buen storytelling de marca, una buena estrategia de marca para llegar a comunicar bien. Y tengo unas fases, ¿vale? Y aunque yo sé que mi acompañamiento tiene estas 3 fases, storytelling, estrategia de marca y comunicación, plan de comunicación, estrategia de comunicación, llámalo X, yo tengo que ver qué te hace falta a ti de cada fase. Porque no todo el mundo va a necesitar lo mismo de cada área. Entonces, a lo que quiero llegar yo es que se habla mucho del hecho de sistematizar servicios, ¿vale? Y de tener, como digamos, establecido ese plan, ese patrón general en el que luego te sea más fácil cuando tengas que mandar una propuesta a otro cliente, ¿vale? Está muy bien, tú tienes que validar ese sistema, tienes que hacértelo y se puede sistematizar ciertas cosas. Pero lo que no puedes hacer es imponer ese sistema tal cual para todo el mundo. Porque como te digo, no a todo el mundo le va a ir bien exactamente lo mismo. Quiero decir con esto, si yo tengo un acompañamiento con esas 3 fases que te acabo de decir, yo puede que tenga claro más o menos las fases en cuántas sesiones se pueden hacer. Pero yo no puedo tener pautadas ciertas preguntas sí o sí para la sesión 1, para la sesión 2, para la sesión 3. No, porque
es que esa persona puede que no sea en este proceso, puede que haya una de las fases que se le atasque muchísimo más. Entonces, a pesar de que yo tengo más o menos sistematizado y se va a seguir sistematizando porque al final no dejas de aprender y más cuando estás haciendo un servicio nuevo, que tú te adaptes a esa persona. Y por eso tienes que auditarla, y tienes que conocerla muy bien y tienes que entender muy bien sus necesidades y qué se le hace más bola. ¿Por qué? Porque si tú llegas al punto en el que haces ese servicio de acompañamiento, le dices a esa persona, vale, contéstame a esta pregunta, sí o sí, porque tú tienes pactado, tienes estructurado en tu cabeza que en esa sesión en concreto le tienes que hacer esa pregunta. Y el cliente, si tú lo aturullas a preguntas que no sabe contestar, porque no ha llegado hasta ese punto y se ha quedado un poquito más atrás, es que a lo mejor tienes que ser un poquito más flexible y alargar un poquito más la sesión o preguntarle incluso de otra manera para que lo entienda. Estamos emperrados en que esos sistemas sean iguales para todo el mundo y ahí es cuando viene la frustración. Ahí es cuando hay más posibilidad de que los clientes salgan frustrados, salgan más confundidos, porque estamos tan obsesionados en sistematizar y en todo lo mismo para todo el mundo que eso es contraproducente para ese cliente y para ti, porque esa mentoría, por ejemplo, no habrá tenido el resultado que tú esperabas. Y te frustra que esa persona no te está sabiendo contestar la pregunta. Evidentemente no está sabiendo contestarte la pregunta. Es que a lo mejor esa pregunta no tocaba ahí. Tocaba una sesión más tarde. O tocaba preguntar de otra manera. Y rebuscar. ¿Vale? Entonces, ahí a lo que voy es que es bastante más interesante y esto nos va a hacer que atraigamos cierto tipo de clientes distintos el hecho de que yo te diga, mira, te voy a hacer este plan de acción y luego ese acompañamiento yo lo voy a estructurar en función de lo que yo he detectado en esa auditoría que tú necesitas. Que en vez de 2 sesiones de storytelling necesitamos 3, perfecto. Porque a lo mejor tú tienes muchísimas más clara la fase de cómo comunicar y no tenemos que profundizar tanto en eso. Tenemos que profundizar más en toda la parte de conocimiento, de autoconocimiento, de tu propia narrativa de marca para conectarlo con lo que estás haciendo ahora, o se te atasca mucho más la estrategia de marca que la de comunicación, entonces tengo que darle más sesiones ahí que a la parte de comunicación, ¿vale? Pero adaptarte a la persona y que siempre va a haber un servicio que sea más ad hoc, más a medida de ese cliente, eso, que estamos sistematizando, pero que siempre va a haber una personalización o así debería ser, porque no todos los clientes necesitan las mismas disciplinas a trabajar. Puede que haya incluso disciplinas que tú no estás enfrentando porque no eres especialista y porque tú ahí no te quieres meter, pero saber verlo y saber decírselo. Y cuando tú se lo sabes decir, él está más convencido de que quiere trabajar contigo y se adapta mejor, porque se lo estás diciendo antes. Es que para trabajar conmigo esto va a ser así, ¿vale? Va a ser así y tenemos que pasar por esta fase previa. Si no, lo siento, no puedo trabajar contigo. No te voy a hacer perder el tiempo a ti, ni lo voy a perder yo. Le das seguridad y ya cambia, digamos, el tipo de clientes al que atraes. Porque ahí, cuando esa persona ya sabe antes de empezar contigo lo que tú le vas a ofrecer y que le vas a hacer personalizado, ya habrá más, ya será más posible que la cosa salga mejor. Una persona que es como, no, yo esto lo quiero y lo quiero así, pues mira, no te puedo ayudar. Lo siento, señora, pero esto no es para usted. Y si no lo quiere, no pasa nada. Ya vendrá otra persona que lo valore y que sí que lo quiera. Y ya está. Por eso te digo que cambia la manera en la que atraemos a los clientes. Tú tienes clara cuál es tu manera de trabajar y por eso es por lo que te contratan, por cómo haces tú las cosas. ¿Vale? Si no lo aceptan, como te digo, ya vendrá otro que sí que lo valore más. Así que este ha sido el episodio de hoy. Ha sido una reflexión de muchos bloqueos que podemos estar teniendo, de cuando sentimos que decimos, es que esto no está ayudando a nuestro cliente. ¿Por qué puede ser? Saber detectarlo, no meter a calzador algo que muy posiblemente no le está funcionando a esa persona y lo tenemos que adaptar por muchos sistemas que nosotros tengamos, ¿vale? Y ya no solo que nosotros estemos contentos con el servicio que estamos dando y sentamos seguridad y nos sintamos que estamos perdiendo el tiempo y que esa persona termine el servicio con nosotros satisfecho y bien porque le has dado lo que realmente estaba necesitando. De ahí esa personalización de servicios, ¿vale? Aquí aprovecho para decirte, momento publicidad, sí, no suelo hacerlo, ya lo sabes, pero que si quieres trabajar tu estrategia de marca, tu estrategia de comunicación, desarrollar tu storytelling de marca y estrategia,
Tengo consultorías para ello, en las que te hago ese diagnóstico, te creo ese plan de acción para que puedas aplicarlo tú solo o que pueda hacerlo yo contigo si a ti se te atasca y pueda acompañarte en el proceso. Escríbeme a hola@cristinacaldes.com y me cuentas, tomamos un café virtual y te digo si te puedo ayudar, ¿vale? También te voy a pedir que si te ha gustado te suscribas a este podcast para no perderte ningún limoncito semanal, bien de vitamina C, y que compartas este episodio a alguien que tú consideres que le puede inspirar o le puede ayudar en ese bloqueo que hoy te he comentado. Dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio con otro limoncito que exprimir. Nos vemos.